Shalom, Masejet Brajot, la página Mem Amud Aleph, estamos desde el principio de la página. Dice la Gemara, Amar Rav, Tol Baruch, eno tzarich levarech. Have melach, have liftan, tzarich levarech. Dice Rav, una persona que dijo una brajá para empezar a comer y antes de comer de lo que iba a comer, le dijo a otro que está al lado de él, mira, no te olvides cuando vas a comer, no te olvides de decir brajá. Tol Baruch, coge, pero no te olvides de decir brajá. De todos modos, no tiene que volver a decir brajá sobre la comida. Si una persona dice una brajá sobre la comida y hace efsek, es decir, para entre la brajá y la comida, tiene que repetir la brajá. Pero en este caso, como lo que él está hablando es con respecto a las brajot mismas de la comida, entonces en ese caso no es considerado efsek y no tiene que volver a repetir la brajá. Pero si lo que él dijo entre la brajá y la comida es tráiganme sal, tráiganme liftán, quiere decir algo para acompañar con el pan, en ese caso sí tiene que repetir la brajá. Rabbi Yochanan amar, afilu aviu melach, aviu liftán, nami en tzarich levarech, gavi letoirei, tzarich levarech. Rabbi Yochanan dice que aún si una persona dijo tráiganme sal o liftán, no tiene que repetir la brajá, porque esas son cosas que tienen que ver con la misma comida que él va a comer, entonces no hace efsek. Pero si él le dijo a alguien entre la brajá y la comida que le revuelva la comida a los toros, quiere decir prepararle comida a sus animales, en ese caso sí tiene que repetir la brajá. ורב ששת אמר, אפילו גבי לטוירי, נמי אינו צריך לברך. דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואדר ואכלת ושבעת. Rav Sheshet dice que como nosotros aprendimos que una persona tiene prohibido comer antes de que sus animales que dependen de él coman, como dice en el pasuk, primero venatati esef besadeja livemteja a tus animales y solo después ve'adar ve'achalta besavata. Entonces, como él a veces no puede comer porque no han comido todavía sus animales, entonces cuando él le dijo a otra persona prepararle la comida a los animales, también tiene que ver con su propia comida. Y entonces, así como cuando él pide sal, no es efsek y no tiene que repetir la brajá, lo mismo cuando dijo gavi letoirei, tampoco es efsek y no tiene que repetir la brajá. Dice la Gemara, Amar Rove bar Shmuel mishum Rabbi Chia, en abotzea rashay livetzoa ad sheyaviu melach o liftan lifnei kol echad ve'echad. Dice Rove bar Shmuel en nombre de Rabbi Chia, que una persona no debe decir brajá sobre el pan antes de que traigan o sal o liftán, algo para acompañar el pan, para que la brajá y la comida que él empiece a comer sea de la mejor forma, que es cuando no está comiendo el pan seco y solo. Y cuenta la Gemara, Rove bar Shmuel ikla lebei Reish Galuta, el mismo Rove bar Shmuel llegó donde la casa de Reish Galuta. Reish Galuta era el encargado de todos los asuntos de los judíos en Babel. Y cuenta la Gemara, apikulei rifta, le sacaron pan, ubatza lehedia, y dijo brajá y empezó a comer de una vez. Es decir, no esperó que le traigan ni sal ni liftán. Amulei adar mar mishmatei, te arrepentiste de lo que había dicho que hay que esperar a la sal o al liftán. Amarlo uleit din tzarich beshesh, dijo, este pan no hay que esperar por él. Yo hablé de un pan común y corriente, pero el pan donde Reish Galut era un pan muy bien hecho, la harina la habían limpiado muy bien, el pan estaba así como está, ya está bien y no hay que esperar en ese pan para sal o liftán. Ahora, como mencionamos a Rove bar Shmuel en nombre de Rabbi Chia, la Gemara trae otros dichos que él dijo. Ve'amar Rove bar Shmuel mishum Rabbi Chia en mei raglaim kalim ela beyeshiva. Dice, una persona que está haciendo mei raglaim, si él los hace parado, entonces ellos no se terminan de salir del cuerpo, porque cuando está por terminar, él tiene miedo que haya nitzotzot, que sus zapatos se mojen, se ensucien de ellos, entonces no termina de hacer como es saludable. ¿Sí? Entonces solamente cuando la persona hace mei reglaim sentado, entonces en kalim inaguf y de forma saludable. Amar Rav Kahana, ubeafar tijoach afilu beamida. Dice Rav Kahana, si no estamos hablando de una tierra común y corriente que es un poco fuerte, sino de arena, como digamos la arena del mar, en ese caso aún parado también el mei reglaim kalim inaguf se terminan
de forma saludable. Veileika afar tijoach, y si no tiene afar tijoach, ¿qué puede hacer? Yamod de makom gavoa, veyashtin le makom hidron. También tiene otra posibilidad, otra solución, para estar parado en un lugar alto y que después haya una bajada, y también de esa forma no tiene temor de nitzotzot, y es lo mejor. Otro dicho más, ואמר רבי בר שמואל משמי דרבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתה מים, ואי אתה ניזוק. Después de cada comida es saludable comer sal, y después de cada cosa que uno toma, terminar tomando también agua, y de esa forma no le viene ningún daño. Tanya nami aji, una braita que dice lo mismo, אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתה מים, ואי אתה ניזוק. Y otra braita, Tanya idach, achal kol ma'achal velo achal melach. ¿Qué pasa si no comió al final sal? Shatla kol mashkin velo shata maim. Bayom id'ag min reach ape. Tiene que preocuparse en el día de olor malo en la boca. Ubalayla id'ag mipnei askara. Y en la noche se preocupa por la enfermedad de áscara que causa que la gente le sea difícil respirar. Y sigue la Gemara, Tanu Rabanan, amakpe ajilato bemaim, el que después de comer tomó mucha agua, así que la comida es como si estuviera flotando en el agua, no va a tener enfermedad en sus intestinos. Vekama, ¿y cuánto agua hay que tomar? Amar Hizda kiton lepat, por cada pan un vaso de agua. Aparentemente en esa época los vasos y los panes eran más o menos siempre el mismo tamaño, entonces sabían cuánta agua hay que tomar por cada pan. Amar Rav Mori, Amar Rabbi Yochanan, הרגיל בעדשים אחת ל30 יום מונע אזכרה מתוך ביתו. אבל כל יום הלא, מאיתיים משום דקשה לריח הפה. Dice Rabbi Yochanan, el que está acostumbrado a comer adashim, lentejas, por lo menos una vez cada 30 días, eso hace que no llegue a tener áscara, la enfermedad que mencionamos antes. Porque áscara empieza que los intestinos están contenidos, y entonces eso empieza así la enfermedad y termina en la garganta, que a la persona le es difícil respirar. El que come lentejas, las lentejas alivian los intestinos, los hacen más flojos, y con eso no le pasa un mal de estómago, y con eso no llega a tener áscara. Pero dice Rabbi Yochanan, no por eso la persona va a llegar a comer lentejas todos los días, porque en ese caso las lentejas pueden causar reajape, que es el olor mal de la boca. Entonces, sí, estar acostumbrado, pero no diariamente. ואמר רב מורי משום רבי יוחנן, הרגיל בחרדל אחת ל30 יום, מונע חלאים מתוך ביתו, אבל כל יום הלא, מאיתיים משום דקשה לחולשה דליבה. Otra cosa que Rabbi Yochanan, que la mostaza también es buena para todo el cuerpo, que el que está acostumbrado por lo menos una vez cada 30 días hace que no vengan enfermedades de todo a la casa de él, pero diariamente no, porque hace debilidad al corazón. Amar Rab Chia bar Ashi, Amar Rab, הרגיל בדגים קטנים, אינו בא לידי חולי מעיים, ולא עוד, אלא שדגים קטנים מפרין ומברין כל גופו של אדם. El que está acostumbrado a comer pescados pequeños no viene enfermedad de intestinos. Y otra cosa más, que los pescados pequeños también hacen que tengan más hijos, y también mavrin kol gufo shel adam, hacen que salud a todo el cuerpo. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina, aragil bekatzach, el que está acostumbrado a comer katzach, Rashi dice es una semilla que se sembraba en países de árabes, y no va lidei keev lev, no va a tener dolor del corazón. Meitibe, pregunta la Gemara eso. Rabban Shimon ben Gamliel omer, katzach echad mishishim samanei amavetu, vayashen lemizrach gorno damo berosho. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, el katzach es uno de 60 de especies de cosas que traen la muerte. Y dice Rabban Shimon ben Gamliel, el que hizo un goren, que es decir, una montaña pequeña de katzach, lo que se hacía en el campo, y durmió en el lado este del goren del katzach, damó berosho, es decir, cualquier
daño que le pase, él tiene la culpa, porque viene el viento del oeste, que viene desde el mar, entonces viene húmedo y absorbe muy fuertemente el olor del katzaj, y en ese caso la persona lo respira mientras está durmiendo y cualquier daño que le pase es culpa de él. Entonces, pero todos vimos que el katzaj es malo para la salud. Dice la Gemara lo kashia, aberjo a beta'amo. Hay diferencia, en el olor de él es malo, pero el sabor del comerlo sí es bueno. Cuenta la Gemara, imei de Rabbi Irmia, afia le rifta umad bekalei umekalfa lelei. La mamá de Rabbi Irmia, ¿qué hacía? Pegaba el katzaj al pan cuando lo hornean, y con eso el pan absorbía el sabor del katzaj, y después de que ya estaba listo, lo despegaba y lo quitaba para que él no llegue a oler su olor. Y con eso tenía los beneficios sin las cosas malas del katzaj. Y ahora vuelve la Gemara a la Mishnah. Vimos la opinión de Rabbi Uda, que dijo, Rabbi Uda Omer, Borei Mine de Shaim, que dijo que a los frutos de la tierra hay brajot diferentes, y dijo decir Borei Mine de Shaim a las verduras. Dice la Gemara, Amar Rabbi Zeira veiteima Rabbi Hinana bar Pope, en alajá que Rabbi Uda. La alajá no es como Rabbi Uda, sino como Jajamim, que todo lo que crece en la tierra es Borei Pri Adama. Ve'amar Rabbi Zeira veiteima Rabbi Hinana bar Pope, maitaime de Rabbi Uda. ¿De dónde Rabbi Uda aprendió su alajá? Amar Kra Baruch Hashem Yom Yom. Dice el pasuk, Baruch Hashem, bendecimos al Kadosh Baruch Hu, Yom Yom, día a día. Pregunta la Gemara, V'chi bayom mevarchin oto, balayla en mevarchin oto. ¿Acaso se le dice brajot en el día y no en la noche? Ela lomar lecha kol yom vayom ten lo me'en birchotav. Quiere decir, ¿por qué está escrito dos veces yom yom? Para decirte, en cada día y día, dale las brajot acuerdo a ese día. Si es Shabbat, de Shabbat, si es Yom Tov, de Yom Tov. Cada día, según lo que es él. Y dice la Gemara, de eso aprendió Rabbi Uda, Ahanami kol min vemin tenlo me'en birchotav. Cada especie, tienes que darle una braja acuerdo a esa especie de comida. Mientras más puedes ser particular en la braja, más tienes que hacerlo. Mientras que Jamim dijeron, no tanto en las comidas de todo lo que crece en la tierra, Borei Pri Adama. Ahora, ¿qué aprenden Jajamim del pasuk Baruch Hashem Yom Yom? Dice los Mefarshim que según Jajamim aprendemos de eso no con respecto a las comidas, sino con respecto a las mitzvot. Que cada mitzvah se le dice una braja según la mitzvah y no hay una braja general a mitzvot cuando uno va a cumplir la mitzvot, sino cada mitzvah su braja. Dice la Gemara, otro dicho de Rabbi Hinana bar Pope, ve'amar Rabbi Zeira viteima Rabbi Hinana bar Pope, bo ur'e shelo que midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Ven a ver que el comportamiento del Kadosh Baruch Hu no es como el de seres humanos. Midat basar vadam, kli reikan machzik, male eino machzik. Entre los seres humanos, un instrumento que está vacío, puedes meter en él. Si está ya lleno, ya no puedes meter en él. Pero aval HaKadosh Baruch Hu einochen. Male machzik, reikan eino machzik. Alguien que ya está lleno, Hashem pone más en él. Si está vacío, no pone en él. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Vayomer im shamoa tishma. Dice el pasuk, si escuchaste, vas a escuchar. Im shamoa tishma, si escuchaste, vas a escuchar. Veim lav lo tishma, si no escuchaste, no vas a escuchar. Que si una persona que ya estudió Torah, Hashem le va a dar más Torah, le va a enseñar más Torah. Entonces, que una persona que no estudió Torah, cuando podía, no estudió, entonces él está vacío, Hashem menos le va a enseñar más cosas de Torah. Davar acher, otra enseñanza de este pasuk, Im shamoa beyashan tishma bechadash, vimifne levavcha shuv lo tishma. Que decir, si tú repites lo viejo, que decir, lo que ya estudiaste, lo vuelves a repetir, vas a escuchar en él cosas nuevas, o de cosas nuevas del todo. Vimifne levavcha shuv lo tishma, pero si no te distrajes y no repites más lo que ya estudiaste, no vas a escuchar cosas nuevas en eso y tal vez también no escuchar cosas nuevas en otras cosas de Torah tampoco. Y llegamos a la Mishnah y dice la Mishnah, Birech al perot ha'ilan bore pri adama yatza. Si una persona se equivocó y en vez de decir sobre los frutos del árbol bore pri etz, dijo bore pri adama, yatza, que decir cumplió con la braja y está bien. Val perot ha'aretz bore pri etz lo yatza. Pero si al revés sobre
frutas que hay que decir Boré Pri Adama dijo Boré Pri Aetz, no yatza, no cumplió con la braja y tiene que decir la braja adecuada. Ve al kulam y sobre todo el resto, todas las comidas. Im amar sheakol nia bidbaro yatza. Si dijo la braja de sheakol, entonces también yatza. Dice la Gemara, Man Tana de Ikar Ilan Arai. ¿Quién es el Tana que piensa, como la Mishnah de nosotros, que una parte muy principal del fruto es la tierra? Que es decir, un fruto del árbol, una parte muy principal de él es la tierra. Como vimos que se dijo Boré Pri Adama, es decir, el fruto de la tierra está bien, está acorde con decirlo a frutos del árbol. Eso es solamente si pensamos que la tierra también tomó parte grande en el crecimiento de esa fruta. ¿Quién es el Tana que piensa así? Amar Rav Nachman bar Yitzchak Rabbi Yudai. Eso es según Rabbi Yuda. Detnan, que está escrito, Yavesh amayan veniktzatza ilan, mevi veino kore. Rabbi Yuda Omer, mevi ve kore. Estamos hablando en la Mishnah de la mitzvah de Bikurim, los primeros frutos de Shivat Aminim que crecen, hay que traerlos al Beit HaMikdash y se dice unos psukim sobre ellos. En los psukim que se dicen, uno dice, al pri Adama asher natatali, el fruto de la tierra que me diste. Ahora, dice la Mishnah, ¿qué pasa en el caso que una persona tenía un campo, que el agua venía de una fuente, de un ma'ayan, y después de cosechar, después de cogió los frutos, antes de traerlos al Mikdash, se secó la fuente de agua, o frutos de Shivat Aminim del árbol, y después de cogerlos del árbol, antes de traerlos al Mikdash, se niktzatza ilan, fue cortado el árbol, ya no está más el árbol. Entonces, según Jajamim, tiene que traer los bikurim de todos modos el Beit HaMikdash, pero veino corre, pero no puede decir los psukim que se dice, porque en ellos uno tiene que decir sobre los frutos de la tierra que me diste. Y la tierra, ¿qué fue lo que hizo que crezcan esos frutos? Fue o la fuente de agua de forma principal, o el árbol mismo, que es parte de la tierra, en el caso del pasuk, pero ya no está ese árbol. Entonces, como la parte principal del crecimiento de las frutas es el agua o el árbol y ya no están, no puede decir de la tierra que me diste. Entonces no dice los psukim, trae los frutos, pero no dice los psukim. Rabbi Yehuda Omer me vive corre. Pero según Rabbi Yehuda, la tierra misma sin el agua y sin el árbol toman una parte principal en el crecimiento de la fruta. Entonces puede de todos, aunque ya no existe la fuente del agua o el árbol, de todos modos puede decir el fruto de la tierra que me diste, porque la tierra que todavía está ahí, todavía hace crecer esos frutos. Tomó parte principal en el crecimiento de esos frutos. De esa misma forma, según Jajamim, si uno dijo Boré Pri Adama sobre frutos que crecieron en el árbol, como la tierra no toma una parte principal en el crecimiento de los frutos, no yatza, no cumple con esa braja. Pero según Rabbi Yehuda, cumple con esa braja. Sigue la Gemara, al perot haaretz vechulei. Vimos que sobre los frutos de la tierra, si dijo Boré Pri Aetz, no cumple con la mitzvah, con la braja. Pregunta la Gemara, pshita, es obvio, ¿por qué vamos a pensar que sí cumple con esa braja? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo nitzrecha ela le Rabbi Yehuda de amar chita minilanhi. También esa parte de la Mishnah será necesitada según Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice que el trigo es también una especie de árbol. ¿De dónde lo vemos? De Tania, que está escrito en la Braita. Ilan she'achal mimenu Adam Arishon. ¿Cuál fue el árbol que Adam Arishon comió de él, que en él pecó? Rabbi Meir Omer Gefen Aya, she'en lecha davar shemevi al Adam el hayain, shenemar vayesht min hayain vaishkar. Según Rabbi Meir, él comió uvas, quiere decir del viñado, porque ¿qué sabemos que es lo que trae llanto al ser humano? El vino, que hace que la gente se emborracha y termine llorando, como está escrito con respecto a Noach, vayesh min hayain vaishkar, se emborrachó del vino. Entonces dice, ¿qué trae llanto al mundo? El vino. Entonces, de eso aprende Rabbi Meir, que el fruto que comió Adam Rishon era también de las uvas. Rabbi Nehemia Omer, te'ena haita, era una higuera, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר ויתפרו עלי תאנה. Rabbi Nehemia dice, después del pecado, ¿qué ropa usó Adam Rishon?
está escrito en la Torá que usó hojas de la higuera. Entonces dice, en aquel cosa que hicieron el pecado, en eso encontraron el remedio para estar cubridos. Entonces aprendemos que la fruta que les causó el pecado fue la higuera. Rabbi Yehuda Omer, esa es la opinión que buscamos de la Mishnah, Omer chita aita, dice no, fue trigo. She'en atinok yodea likot abba ve'ima ad shitom ta'am dagan. Nosotros sabemos, dice Rabbi, nosotros sabemos que el bebé no sabe decir Abba Veima, no sabe llamarlos Abba Veima hasta que no pruebe el sabor del trigo. Es decir, que el trigo trae conocimientos, trae dat. Y nosotros sabemos que el árbol que pecaron es llamado Etz Adat. Entonces sabemos, según Rabbi Yehuda, que el árbol que comieron de él es el árbol de trigo. Es decir, el trigo es una especie de árbol. Y por eso, dice la Gemara, Salka data jamina. Oil v'amar Rabbi Yehuda, chita minilani libre jalei bore pri ha'etz, kamash malan. Dice la Gemara, tú hubieras entonces pensado que según Rabbi Yehuda puedes decir sobre el trigo bore pri ha'etz, kamash malan, por eso nos enseñó la Mishnah, eicha mevarchinan bore pri ha'etz, eicha dechishaka telepeire itei legavaza ve'adar mapik. אבל איכה דחישקת לפרא ליתא לגבזה דאדם מרפיק, לא מברכין עליהם בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. Dice la Gemara que nos enseñó la Mishnah que ¿qué es considerado boré pri ha'etz? ¿Cómo sabemos diferenciar entre ellos? Si después de quitar los frutos, la rama del árbol queda y vuelve a sacar frutos, en ese caso es considerado boré pri ha'etz. Pero algo que cuando se quita el fruto no existe más la misma rama que vuelva a sacar frutos, en ese caso no es Adama, no es Ha'etz, sino Adama. Entonces el trigo también no se le puede decir Ha'etz, sino Adama, pero hay un hidush en eso y por eso la Mishnah tuvo que enseñarnos eso. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias. Be'atzlacha.